Mucha gente me empezó a mandar por privado diciéndome, che, tenés que reaccionar al último video de Franco Piso. ¿Viste el último video de Franco Piso? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste quién se hizo cristiano? A mí me gusta el contenido de Franco Piso, no soy tan consumidor de su contenido. Sin embargo, es el típico contenido que cuando me lo cruzo en redes sociales, cuando me lo cruzo en alguna plataforma, lo banco, ¿sí? Me agrada, me parece que es contenido que suma. En tiempos de tanta banalidad, en tiempos de tanto superficial, cuando hay contenido que suma, me parece que es interesante. Debo admitir que el video de Franco Piso, donde habla acerca de su conversión, o de su regreso al cristianismo, mejor dicho, lo tengo visto por arriba. No va a ser una reacción totalmente en cero, sino que lo tengo visto por arriba porque me marqué algunos puntos que me parecía interesante, porque es un video largo, ¿sí? Hizo un video largo. Voy a ir salteando algunas cuestiones del video, pero me parecía interesante que lo veamos juntos. Acá está el video que él lo titula como Volví a creer luego de 8 años, ¿sí? Por eso digo más que una conversión, un regreso a la vida de fe de Franco Piso. Es complicado este video, sobre todo porque es el último del año y porque decido hablar de este tema como Franco, no como el profe de YouTube, sino hoy quiero hacerte esa clase de videos que no va a tener edición, que así como está lo subo. Voy a hacer una miniatura que seguramente habrás visto sea muy pedorra, porque la hice yo, seguramente en Canva o algo similar, así nomás, porque esto también soy yo. Denle like al streaming, corran la bola, va a ser interesante este streaming, ¿eh? Vamos. Religioso, ni donde te voy a intentar persuadir para que vos... Olvídate, te voy a contar mi experiencia y te voy a dejar 5 cosas que fueron de las tantas que encontré y de las tantas que me hicieron acercar a mí, de nuevo, a la fe. Yo me había alejado de la fe cuando fallece mi mamá. Mi vieja había fallecido hace ya 2018 y yo me alejé de la fe porque yo le recé el rosario hasta el último día de su vida, cuando ella ya no podía hablar. Y yo le recé el rosario y la acompañé y llamé a los sacerdotes a 2 sacerdotes diferentes, de hecho, para que, bueno, le den la extremunción. En fin, doy clases en una facultad católica y me había alejado de la fe desde el fallecimiento de mi mamá. Y este año, a principio de año, me pasó algo muy loco, que fue que yo estaba estudiando cosas complejas, jodidas, papers, estaba estudiando las nuevas actualizaciones científicas respecto al comportamiento humano, respecto de qué pasaba con determinados comportamientos que desde ya inciden en la comunicación. Ahora te voy a contar algunos. ¿Vieron cómo las experiencias determinan tanto la creencia, determinan tanto la fe? Casualmente, la semana pasada reaccionamos a un video de Cocker donde contó que a raíz de algunas crisis, de algunas cuestiones, vuelve a la fe. Sí, vuelve a la fe. Y sin embargo, también nos encontramos con casos de personas que a raíz de crisis se alejan de la fe. Lo mismo que en algunos los vuelve a traer, a otros los aleja. Alguno me va a querer decir, bueno, pero pará, Jonah, porque Franco es católico. Ustedes saben que yo no soy católico, pero tampoco yo me considero evangélico. Yo ya he hablado mucho de esto en streaming en tiempos anteriores. Entonces, yo hoy analizo el cristianismo por el nivel de fe cristiana en general, ¿sí? Y yo no determino, no cierro ni abro la puerta a nadie, solamente analizo el fruto, la conducta y el discurso. Generalmente solamente puedo analizar el discurso, ¿sí? Entonces, para aquellos que digan, bueno, pará, Franco Piso en realidad es católico, así que no cuenta, que qué sé yo. Para mí no. Es un grave error si uno se cierra a una experiencia cristiana, a una experiencia de fe, una experiencia espiritual, solo por el hecho de ser católico, ¿sí? Yo no soy católico y abro y escucho la espiritualidad de aquel que dice, che, me encontré con Jesús, porque no es que se encontró con un Dios extraño, me encontré con Jesús a raíz de esto. Y por eso lo contrasto con otras experiencias que hemos visto, que cuando tienen el fallecimiento, una enfermedad, alguna crisis, generalmente suele ser cuando se acercan a Dios. En este caso, fue lo contrario. Empiezo a ver que todos estos descubrimientos, viejo, exactamente esto que está pasando acá, lo decía Jesús hace 2000 años.
Tipo, literalmente eso. Entonces me empecé a acercar de nuevo como fuente del conocimiento y eso me terminó abriendo una puerta que yo no pensé que iba a abrir, que tenía que ver nuevamente con la fe. Y en este video, eso es lo que pensé, vamos a ver si me sale. Te quiero traer 5 cosas que encontré en papers, que te voy a dejar acá abajo del video, y al mismo tiempo que ya lo decía Jesús hace 2000 años. Hay una reivindicación de las enseñanzas de Jesús, más allá del cristianismo mismo, ¿sí? Primero, por el propio hecho de que hoy en día ya no se cuestiona, no se niega la propia existencia e influencia de Jesús en los tiempos de Jesús, ¿sí? Después se podrá discutir si Jesús es el Cristo, si Jesús es Dios, si se puede creer o tener fe en Jesús, o si simplemente, como dicen en otras religiones, fue un profeta o un filósofo interesante, ¿sí? Son otras lecturas de Jesús. Pero lo que sí hoy no se discute es, che, Jesús es de mínima interesante. O sea, tenemos que prestar atención a lo que Jesús decía. Eso se recuperó muchísimo. En este último tiempo hubo una reivindicación de Jesús y de sus enseñanzas y de gran parte de su obra, quizás a veces desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista dogmático o desde un punto de vista espiritual, ¿sí? Depende de la experiencia de cada uno. Y eso es comprender que el sabio, a diferencia del gurú, no te dice cómo hay que vivir y hace otra cosa. Y yo no digo que yo sea sabio, pero yo estoy intentando ser lo más parecido que se pueda, porque es lo que así dice Jesús, que yo tengo que ser de él. Tengo que intentar acercarme lo máximo posible a lo que él haría. Él dice algo que él dice, yo no digo que soy sabio, pero sí trato de parecerme a un sabio, en este caso a Jesús, ¿sí? Casi como un mandato cristiano. ¿Se acuerdan del pasaje de Pablo diciendo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo? Esto, además, me parece interesante. ¿Vieron que muchas veces a aquellos que decimos o afirmamos profesar alguna fe o profesar cierta espiritualidad, como que después se te demandan a raíz de eso? Como que te dicen, pero vos no sos una persona de fe, una persona espiritual, vos no sos una persona cristiana, una persona de Dios. ¿Cómo te vas a equivocar? ¿Cómo vas a responder de esta manera? ¿Cómo vas a tratar así a alguien? Bueno, porque yo estoy tratando de imitar. Yo no soy. Trato de imitar. Parte de la experiencia cristiana es esta. Es decir, che, yo no soy ni a palo como Jesús. Pero trato, en la medida de lo que me es posible, de parecerme, aunque sea un poquito. ¿Sí? Aunque sea un poquito. Y lo que dice Franco Piso, que me parece interesante, es, eso es sabio. Eso es sabio. No reconocernos sabio, pero tratar de parecernos y de imitar la conducta de un sabio, en este caso Jesús, es de sabio. Es de sabio. Te puede salir mal, puede tener malas experiencias. La vida humana es así. Hay falacias, hay errores. Pero es de sabio tratar de imitar a aquel del cual encontrás virtudes de una persona sabia. Si vos encontrás un propósito, un placer efímero sería, che, bueno, yo hago una formación, la vendo a $5.000 y de repente me compran 50 personas, 10, 100 personas, no sé, no tengo ni idea, y eso hace con que yo pueda comprarme un auto. Un auto de puta madre, una cosa de locos. Es un placer efímero. Yo con un curso gratuito o con una formación como OPI, lo más barata que pueda, estoy cumpliendo con mi propósito, que no tiene que ver con el placer efímero de tener un auto. Por eso me molesta tanto en todo estos gurús que te dicen cómo hay que vivir y que lo primero que hacen cuando tienen algo de plata es lo gastan en cosas efímeras. Porque en realidad eso es lo opuesto al propósito. Cuando la gente se acerca de vuelta a la fe o recupera la fe, la gente vuelve a hablar de propósito y no de objetivos. Eso es... Présteme atención a esta parte, porque está genial esto. Cuando la gente se acerca a una vida de fe, yo ya no voy a hablar tanto de cristianismo. Para mí, la fe verdadera es del cristianismo, ya lo saben. Pero cuando la gente se acerca a la fe, en general, la gente empieza
hablar de propósito en la vida. ¿Y cuál es la diferencia entre propósito y tener objetivos o tener... sí, objetivos en general? Que es sencillo. Tener objetivos pueden ser cuestiones efímeras, como decía Franco Piso, ¿sí? Comprarse un auto, comprarse un mejor celular, no sé, mudarte a un mejor barrio, ¿sí? Que no son cosas que están mal. De hecho, yo también estoy agradecido que el año pasado pude dar algunos saltos en cuestiones de calidad de vida, ¿sí? Y lo sigo procurando hacer. Eso no es que está mal. Pero esos son objetivos a corto plazo. Cuando una persona se acerca a la fe, la persona es como que los objetivos lo va cumpliendo de rebote. Porque en realidad cuando una persona se acerca a la fe, lo que recupera es el propósito en la vida, ¿sí? Es el propósito. Lo que ha pasado en este último tiempo es que el entretenimiento, la volatilidad de las redes, la banalidad exacerbada en la que se vive, ha hecho que nosotros cambiemos propósitos por objetivos banales o superfluos o cuestiones que son efímeras, ¿sí? Cuando en realidad, como seres humanos, como seres mentales, físicos y espirituales que somos, nos regula tener propósito. Nos regula 1000 veces tener propósito. ¿Me explico? Por eso las personas que se acercan a la fe, ¿sí? Recuperan algo. Que dicen, y ahora como que se me ordenó la vida. A cualquier religión, ¿eh? Yo he conocido gente que caen en el consumo de sustancias, caen en la exacerbación de ciertos vicios. Ahora, la persona va a una iglesia evangélica, va a una iglesia católica, va, no sé, a un templo musulmán, y al tiempito te encontrás con esa misma persona, pero ordenada, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir con esto? Porque la fe en la vida de las personas es ordenativa. Esto lo dije mucho el año pasado. La fe en la vida de las personas es ordenativa. ¿Por qué es ordenativa? Porque te da propósito. El propósito va más allá de los objetivos, ¿sí? Y por eso me parecía muy interesante este fragmento de Franco Piso, ¿eh? Muy interesante, porque vivimos en un tiempo de puros objetivos banales, superfluos y volátiles. Y efímeros. Pero cuando las personas regresan a la fe, como en el caso de Franco Piso, o se acercan a la fe, en mi caso, recomiendo mucho la cristiana, recuperan propósito, recuperan algo que los ordena. Los ordena. Y estoy seguro que la gente que está acá en el chat deben tener algún caso. Sí, me pasó a mí, o le pasó a mi vecino, o le pasó a mi hermano, o a mi tío, viste, que estaba en cualquiera, estaba en la fafafa y de repente el loco ahora vive una vida ordenadita. Después discutiremos teológicamente si es válido, si no es válido, qué tan válido, viste. Si vos tenés propósito, vos intentás ayudar al otro. No intentás que el otro se desviva por querer pagarte. Y esto también lo corrobora y lo dice la ciencia. Vivir con propósito y dejando de lado los placeres efímeros. Avanzo la parte de propósito. Entendieron que los placeres inmediatos normalmente no son buenos para uno. Y eso mismo también lo encontrás en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que a mí me vuela la cabeza de esto y de haberme encontrado nuevamente con esto. Con que es algo tan sencillo, tan palpable, tan nuestro. Lo mismo que la regla de oro que también se expone en la Biblia, ¿no? Este tercer punto, que es tratar a los demás como quieran ser tratados. Facto. La frase está adaptada a la comunicación. En la realidad lo que dice es tratar a los demás como te gustaría que te traten, y en la comunicación es tratar a los demás como les gustaría ser tratados. ¿Ustedes se dan cuenta que Jesús tiró ese facto en una época donde había 0 derechos humanos, había 0 garantías de vivir, donde la esclavitud era moneda corriente, donde practicar el linchamiento público era parte elemental de la sociedad? Y Jesús tiró ese facto en el medio de todo eso. Es terrible, es tremendo. Esos son los factos que se encuentran en la figura de Jesús, que hacen que Jesús no sea una figura solamente
con una filosofía interesante, sino que hace que sea una... Si queremos verlo como una filosofía, hace que sea una filosofía que trascienda cuestiones elementales de la ética, de la moralidad y por ende de la espiritualidad, ¿sí? Y por eso, cuando una persona que yo considero intelectual, como Franco Piso, no sé si a todos ya acá lo conocían, pero que dice, che, pará, me rompió la cabeza que encontré cosas que la ciencia decía, que la Sagrada Escritura ya lo decía hace 2000 años, que la figura o el personaje de Jesús lo decía hace mucho tiempo. Tremendo, tremendo. Por eso es una locura. Vos después podés creer o no en Jesús como el Cristo, pero Jesús como personaje o figura interesante, incluso desde un punto de vista humano, es tremenda, ¿eh? Denle like a la transmisión y compártanla porque este streaming para mí va a ser bomba. Hay una adaptabilidad, pero nos encontramos de nuevo con algo así. Nos encontramos de nuevo en, che, pará. Y el otro, la presencia del otro. Ustedes saben que hay un concepto que se estudia que se llama la otredad, que básicamente este concepto lo que busca analizar es la relación con el otro. Porque la relación con el otro es tan misteriosa, es tan misteriosa que requiere realmente meterle cabeza y ponerle un título, ¿sí? Y Jesús, la figura de Jesús y la Biblia, ¿sí? Las enseñanzas bíblicas, tienen un nivel de regulación con respecto al prójimo que no hay libro y no hay filosofía que se asemeje a este nivel de otredad. No hay un libro, no hay autor filosófico que se asemeje al nivel de otredad que maneja la enseñanza bíblica o la Sagrada Escritura, como dice Franco Piso. Adelante un poquito más. Habla justamente de que la plenitud se alcanza cuando uno vive al servicio del otro. Ahí está. Y fíjate que estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de religión, o en todo caso de la Sagrada Escritura, o en todo caso de Jesús. Eso que se encuentran en los dos lados es algo que vos podrías aplicar independientemente si crees, si no crees, si tenés fe, si no tenés fe, si te gusta alguna otra religión, que me parece fantástico. Yo no soy quien para andar convenciéndote de absolutamente nada. No quiero dejar de contarte igual que estoy encontrando demasiadas vinculaciones y que todas tienen mucho sustento, porque las personas que destinan su vida al servicio del otro son más plenas. Yo soy más pleno, mucho más pleno cuando me toca... O cuando decido, gracias a Dios hoy decido ir a dar clase a una universidad pública o a una secundaria que no tiene para pagarme los honorarios, que cuando me toca hablar en un congreso internacional donde me pagan una fortuna de plata. Yo soy más feliz en el otro. Pero ¿entienden la plenitud que una persona que es intelectual y que vivió, como dice el título del video, 8 años alejada de la espiritualidad y alejada del cristianismo en este caso, en su regreso encuentra y puede utilizar esta palabra plenitud, miren, con este brillo en los ojos? Miren cuando dice pleno, miren. Y que todas tienen mucho sustento, porque las personas que destinan su vida al servicio del otro son más plenas. Yo soy más pleno. Mucho más pleno cuando me toca... ¿Ven lo que les digo? Estas cosas, quizás ustedes dirán, che, me parece que está medio forzado, no sé, me parece que no sé, que la estás tratando de acomodar para que encaje. Brother, una persona intelectual encuentra plenitud en la otredad y encuentra coherencia entre todos los estudios científicos, todos los estudios universitarios que pueda tener, y un libro que habla de personas y enseñanzas de hace más de 2000 años atrás. Es una locura, es de mínima, un pedazo de locura. La importancia del otro en nuestra vida. Somos seres que solos no hubiésemos podido sobrevivir. Hace miles y miles y miles y miles y miles de años, éramos 4.500 personas nada más. 4.500 Homo sapiens. Ya en la sabana africana. Esos son los registros más antiguos que se tiene de nuestra especie.
Si nosotros no nos hubiésemos organizado, si nosotros no nos hubiésemos comunicado, nos hubiesen devorado cualquier animal. Porque no tenemos la garra de un oso, no tenemos el oído de un lobo, no tenemos la visión de un águila, no tenemos el porte de un rinoceronte, no tenemos la piel dura. Nos hubiesen matado. Lo que tenemos es la posibilidad de la vinculación con el otro. ¿Sabés que hay estudios que dicen que la humildad facilita el aprendizaje? La humildad facilita el aprendizaje. Yo esto lo estudié para cuando les hice un video acá donde hablaba de la esponja, que les decía, che, ustedes tienen que hacer una esponja porque estudiar como esponjas es mucho más efectivo que estudiar haciendo las discrepancias que ustedes tienen respecto de la temática. Es decir, ese proceso que está buenísimo, que es más la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? La cuestión aristotélica del conocimiento, hace que ustedes no puedan avanzar tan rápido. Entonces, si tienen mucho que estudiar, aprendan a estudiar como esponjas, es decir, absorbiendo sin el cuestionamiento y entendiendo que no somos quien para cuestionar. Hay un principio en la teología cristiana que radica en esto de menguar para que crezca, que radica en esto de reconocernos enfermos para ser sanados, que radica en esto de humillarnos para ser exaltados, ¿sí? Esto, insisto, lo plantea Jesús hace más de 2000 años atrás. Increíble. Increíble. Es una filosofía espiritual que lo avala la ciencia de 2000 años después. Esto que dice Franco Piso, decir, che, bueno, pará, si vos te reconoces necesitado, vas a aprender más rápido. ¿Por qué? Porque vas a poder absorber. Después tendrás criterio para cuestionar y para revisarlo. Saben que yo insto mucho esto de revisarlo todo, de cuestionarlo, de hacer análisis crítico, ¿sí? Análisis crítico que en la religión está tan demonizada el pensamiento crítico. Y sin embargo, encuentro en que el análisis crítico me ha acercado a Dios. A mí me acercó a Dios. Lejos de lo que te podría hacer cualquier persona, cuestionar, refutar y también dejarse persuadir, ¿sí? Porque la humildad de dejarse persuadir es lo que a mí en mi experiencia me ha acercado a Dios. Les muestro cómo me acerqué a Dios, cómo me acerqué al conocimiento, cómo me acerqué a esta vida donde trato de asemejarme a la sabiduría divina que encontré en Jesús y se los muestro. Ayúdame dándole like al streaming, que esto le tiene que llegar a más gente que quizás necesitaba escuchar algo de esto,